Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Javerim, que estás lejos. También para ti, Shabbat Shalom. Qué bueno es que podamos estar como en la Mishpajá. ¿Se acuerdan qué significa Mishpajá? La familia. La familia de Dios que está reunida. Aún en la distancia, ¿no? Lejos. Todos los que están allá. Sí, también. Ese. Pues vamos a empezar con nuestro estudio. Y reciban un saludo fraterno de todos los que están aquí, de toda la iglesia, ¿no? Que está reunida, toda la comunidad de los del camino, que estamos aquí festejando esta fiesta preciosa que es el Shabbat cada semana. Pues reciban nuestro cariño y nuestro aprecio, nuestro amor. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra parashá. Sandrita, vamos a empezar con nuestra parashá. Y vamos a tener una parashá, un estudio especial el día de hoy, porque recordemos que nuestra parashá Behar, que es la que nos corresponde, el año pasado es una parashá de un capítulo. Entonces, ¿se acuerdan cómo vamos estudiando nosotros? Verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces procuramos estudiar un capítulo por año. ¿Y qué crees? Que el primer año que estudiamos la parashá no lo acabamos. Entonces, pues en esta ocasión vamos a tener un estudio especial, ¿no? Un estudio especial con un tema que ha venido teniendo algo de trascendencia en todos estos días y que hemos estado hablando mucho de ello y que es importante volver a retomar. ¿Se acuerdan que vimos la idolatría hace poco, ¿no? Como estos pecados y delitos de muerte que estaban llevando al pueblo a perderse. Y entre esos delitos de muerte también estaba una sexualidad ilícita, una sexualidad que no correspondía a lo que Dios había hecho con nosotros o para lo que nos había dado. Entonces, en esta ocasión, de hecho se titula así, fornicación y el pecado, ¿ok? Entonces vamos a tratar el tema de la fornicación y vamos a intentar tratarlo a profundidad, ¿vale? Como cuál es el propósito inclusive de la sexualidad que nosotros tenemos y que Dios nos ha provisto y cuál es el plan de Dios para ello. Entonces, vamos a empezar con un versículo que es Bereshit o Génesis 2:18. No vamos a tener un tema como para un capítulo en especial, Vamos a ir brincando de varios versículos, pues no es un tema que se vaya a estudiar verso a verso, capítulo a capítulo, sino más bien es temático, ¿no? Es un tema especial que se va a tratar. Entonces, Bereshit o Génesis 2:18, que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él, idónea, que por eso nosotros decimos que es la ayuda idónea. Mi esposa es mi ayuda idónea, ¿no? Claro, pues es la doña de la casa, ¿no? Entonces es mi ayuda idónea, mi esposa, y por eso yo soy ayuda idónea para ella, ¿no? Bueno, idóneo, o como sea que se mencione, ¿no? Idóneo también, yo soy su don, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, en lo coloquial de nuestro léxico y formas de hablar, pues podemos hacer un montón de supuestas analogías con ello, pero la realidad es que lo que está diciendo es que Dios iba a ser ayuda idónea, o sea, alguien que iba a servir ¿para qué? Para que lo que le hiciese falta a uno, lo tuviese el otro, para que en lo que uno cojeaba, el otro fuera fuerte, inclusive para reprenderse entre sí, inclusive para llevarse, ¿no?, las cargas unos con otros. Ese era el propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de Elohim al crear un hombre y una mujer? Ahora, es la sexualidad, les pongo yo aquí, los instintos, las hormonas, la propia biología del hombre, dadas sin un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos hechos y estamos, dotados de estas hormonas, de esta biología, de esta sexualidad, de estos órganos, inclusive reproductivos, de todo este pensamiento y esta forma de vivir la sexualidad? ¿Es sin ningún propósito o sin propósito alguno? Es solo, fíjate, y aquí vamos a lo siguiente. Ese sería el pensamiento más normal y lógico. Pero mi pregunta sería,
Es solo reproductivo el propósito, por lo cual Elohim dio la sexualidad al hombre como especie, y me refiero al hombre no como hombre y mujer, o solo hombre, sino hombre y mujer, ¿no? Al hombre como especie. Como si fuésemos cualquier otro animal. ¿Es solo reproductivo el asunto? Pues no, vamos a ver por qué no. En el mundo hay más de una postura, les pongo yo aquí, con respecto a lo que es el sexo y las relaciones sexuales. Son tan amplias que sería casi imposible describirlas o citarlas todas, ¿no? No las relaciones, sino las posturas e ideas que hay con respecto a esto. Los pensamientos que hay con respecto a esto, ¿no? Y les pongo yo aquí, citarlas todas, pero sí es verdad que podemos observarlas en por lo menos dos posturas con respecto a la parte sexual. La primera y más común postura con respecto a esto, conforme al mundo y la sociedad actual, es que el sexo es un apetito, un instinto natural, y así como el hombre tiene hambre, por ende necesita comer, ¿no? Bueno, pues así el hombre y la mujer tienen apetitos y necesitan ser saciados. Esa es la primera postura, ¿no? La primera línea de pensamiento, por decirlo así. Esto puede resultar normal y hasta lógico, pero si razonamos de esta manera, esto nos reduciría a meros animales instintivos, sin la mínima capacidad de razonamiento ni de dominio propio, ¿no? Y estos dos factores son posibles ¿por la qué? Por la inteligencia y el entendimiento. Razonamos y tenemos dominio propio porque somos seres que inteligentes y que tenemos entendimiento. Y ese mismo entendimiento e inteligencia es lo que nos separa de quiénes, de los animales y del bestialismo, ¿no? No somos como animales nosotros. Entonces no podemos pensar en esta primera línea de pensamiento que va por ahí, porque nosotros no vivimos bajo los instintos ni los deseos, porque si no nos reduciríamos a meros animalitos, ¿no? Porque el tener entendimiento, inteligencia y conciencia, pues nos separa de los animales. No sé si tú no lo veas así, pero el ser humano no es un animal. El ser humano es una creación de Dios distinta a los animales. Tan es así que tenemos discernimiento, inteligencia, pero sobre todo conciencia, ¿no? Y aún los animales instintivos no se conducen a través de sus apetitos, ¿sabías? No es que le apeteció hoy tener relaciones y por eso va a ir a buscar una perrita, el perrito, o la vaquita, el torito a la vaquita, no. Para satisfacer sus deseos físicos no lo hacen, sino que obedecen a un ciclo reproductivo. ¿Estás de acuerdo? No, un animal no tiene un apetito sexual ni tiene un líbido más que otro. No, realmente la sexualidad de un animal se rige a ciclos que normalmente y comúnmente empiezan con el ciclo de la hembra, ¿no? Cuando empieza su preparación reproductiva de la hembra, entonces empieza a destilar hormonas, y entonces esas hormonas es lo que se le llama, como dice Gladys, entra en celo, y entonces el macho es despertado ese apetito a través de esas hormonas, pero no se mantiene de común, ¿no? Entonces, aún los animales no viven de manera instintiva solamente en relación a lo sexual. ¿Están de acuerdo? Ahora, Primera de Corintios 6, 12 y 13. Y es Pablo, o Shaul, hablándole a los corintios, y dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, les dice Shaul, ¿no? Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, 6, 12 y 13, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. ¿Cómo dice alguna de sus versiones? ¿Tienen por ahí, no?
todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Exacto. ¿No? A mí se me permite hacer cualquier cosa, dice mi versión. Me gusta mucho esta versión que tengo hoy aquí, ¿no? Pero no todo lo que me es permitido me conviene. Y aunque así fuese, y se me permitiese hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Porque ya eso sería ya esclavo. Hoy las corrientes ideológicas buscan, ¿no?, que tu vida entera gire alrededor de ¿qué? De los deseos carnales. Eso es lo que hoy las corrientes ideológicas hacen eso. Tú tienes un deseo, cúmplelo, ¿no? Tienes derecho. Tienes derechos, ¿no? Tienes derecho a ser feliz, de ahí se agarran, ¿no? Inclusive a decir que no eres un humano, a decir que eres cosa. Claro, si tú quieres ser un ¿no? caballo, eres un caballo. Sí, Es sí. tu derecho. Soy una silla y no tengo sexo. Las sillas no tienen sexo, ¿sí? No soy hombre ni mujer, soy una silla. Y hoy eso existe. ¿Cómo les llaman? Análogos, ¿no? Son los famosos análogos. Ay, ¿cómo que análogos? Sí. Mi sexualidad mi preferencia sexual es análoga. Ahora. No. Los asexuales son los que no tienen nada. No, yo no soy ni hombre ni mujer, yo no tengo sexo, nada. Pero estos análogos son los que se perciben a sí mismos, ni como hombres ni como mujeres, sino como cosas. Sí, y como esa de que me caso conmigo misma y tantas cosas más. O sea, unas locuras, ¿no? Una locura. Fíjate, el 13, palabra, ¿no? el 13 dice, ustedes dicen, el 13 de Corintios, que estamos ahí, ¿eh? Sí. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Adonai acabará con ambas cosas, dice, ¿no? Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Entonces, no fuimos creados ni como animalitos, y aunque sí hubiese sido, vemos que los animalitos no viven una sexualidad loca. No existe inmoralidad sexual en la vida de un animal, porque responde a ciclos, ¿qué? Reproductivos. Y les pongo yo aquí, pues nuestro cuerpo es el claro testigo de lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en tu vida, ayer decíamos, ¿no? De la abundancia del corazón, habla tu boca. De lo que hay aquí adentro, en tu mente, en tu corazón, espiritualmente hablando, eso es de lo que vas a hablar. Bueno, pues nuestro cuerpo, toda nuestra expresión, todo lo que hacemos y la forma en que vivimos, es el testigo claro de lo que hay en nuestro corazón. Por eso cuando tú miras una persona que tiene aberraciones hacia su propio rostro, que se cortan la lengua que parecer víboras, que se ponen unos como cuernos aquí rarísimos. ¿Has visto todo eso, no? Es una cosa, es como loco, es como muy aberrante. Eso se mutila la nariz, es más, a mí me parece que hasta las expansiones estas que se hacen así, que parecen como de aminoguana, no sé, como una cosa rara así. Ese tipo de cosas, ¿qué expresan de lo que hay en su corazón? Bueno o malo, no lo sabemos, pero es una forma de expresión, ¿no? Entonces nuestro corazón, nuestro cuerpo va dando luces de lo que hay realmente dentro, ¿no? Nuestro cuerpo da testimonio de nuestra forma de vivir, de pensar. Nuestro cuerpo no fue creado para ser como animales sin raciocinio, sino fuimos diseñados con raciocinio, ¿no? Ahora, la segunda postura es una muy compleja forma de manipulación, y es esta que hoy sostiene ideologías que aseguran que el hombre no es lo que su cuerpo y naturaleza dicta, sino lo que siente o cree ser, que es de lo que estábamos también hablando ahorita, ¿no? Bajo esta línea, el hombre se pervierte y entra en una espiral descendente, donde cada decisión y acción hunde cada vez más al hombre o mujer. Acuérdense, no hablamos de hombres solamente, ¿no? O de mujeres, en el cumplimiento de los deseos que desembocan en cualquier tipo de perversión, porque en eso termina, en cualquier tipo de perversión. Y pensemos no perversión como algo que tiene que ver solo con lo sexual.
algo que se pervierte, es algo que rompe su estructura normal para convertirse en algo que termina por ser algo que no cumple con el objetivo primario para lo cual fue hecho. Entonces, cada decisión bajo esta línea de pensamiento de yo no soy lo que mi cuerpo es, sino lo que quiero ser, cada forma y cada paso que vas dando, empiezas a andar en una espiral que te empieza a hacer descender. ¿Ok? Y les pongo yo aquí, cumpliendo los deseos que desembocan en cualquier tipo de perversión, inclusive justificándola. Hay colectivos, el de las letras, que no lo voy a decir para que no nos anden quitando el video después, porque eres y andas en contra de no sé qué movimiento. El movimiento de las letras, ¿se acuerdan? Bueno, que cada vez le aumentan más letras. Antes eran 3 o 4 y ahora ya hasta la Q y la S y no sé qué onda. Puf, ¿no? Sustentan su ideología de géneros en esta idea hipotética de que el hombre es lo que siente en su corazón ser. Yo soy silla y de ahí nadie me saca, ¿no? ¡Qué locura! Sería, ¿no acaso pareciese esto, o no pareciese, sino sería contra natura? Es contra natura pensar así, ¿no? Es como ir en contra de mi propia naturaleza y biología. Yo siempre he dicho que cuando una persona que se cambió el sexo muere en un accidente de coche y lo meten a la morgue, en su dedito gordo hay una etiqueta que dice hombre de 47 años. Aunque se haya operado lo que se haya operado. Aunque se haya dejado crecer el pelo como lo haya hecho. Porque no dice transexual, no dice eso. Hombre de 40 y tantos años. Hombre de 22 años. ¿No? Mujer. Porque cuando naces, por eso es tan aberrante la ideología que hay ahora de decir que no es ni hombre ni mujer, ¿no? Sino que es ella. No es ella ni él, es ella, ¿no? Y todavía yo me bromeamos mucho con eso porque es una aberración. Ella que está en tu vientre. ¿Qué como que ella? El niño que está en tu vientre, no ella. Porque cuando digo ella, no digo nada. Porque ¿qué tal si traes una silla en tu vientre? Qué locura, ¿no? Qué locura, pero eso es real, ¿eh? Eso es real al día de hoy. ¿Te das cuenta cómo se fue quitando de la verdad y de la realidad el pensamiento al día de hoy? Bueno, vamos a continuar. Génesis 3 o Bereshit 3:6. ¿Se acuerdan de qué parte es esto, no? Está Eva, ¿no? En el Gran Edén, siendo manipulada por el enemigo, ¿no? Y dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Ahora, la realidad de esto es que no es una fruta, ¿están de acuerdo? Ya sabemos, ¿no? No era una manzana, no era nada de eso. El conocimiento del que está hablando, el árbol del conocimiento que está ahí hablando es conocer el mal. Siempre hemos dicho que la postura de los que hemos entendido lo que pasó en el Gran Edén está el árbol del mal y el árbol del bien. El árbol del bien es Hashem, es Adonai, y todo lo que él provee, su conocimiento, su entendimiento, su Torah, todo lo que es Hashem. Y el árbol del mal, si quieren, ábranle tantito ahí para que no el gasecito vaya a hacer que se me queden ahí medio dormidas. O apáguenlo si quieren ya. Sí, pues apágalo. Perdón, es que andaba yo friolento y pedí que se prendiera esa cosita. Ya, perfecto. No, hasta eso ahí. Ok, perfecto. Entonces, perdón, los que están lejos, yo haciendo pausas, ¿no? Pero sí abran esa, si quieren, hacia arriba, para que la ventana, para que salga un poquito el olor y todo eso del gas o lo que sea de la estufita esta, hacia arriba.
Ok, perfecto. Vale, pues entonces ya vamos así. Entonces la mujer quedó convencida. Y decíamos que el árbol del mal, ¿cuál es el árbol del mal? Si el árbol del bien es Dios, Hashem, Hasatán es el árbol del mal. Entonces cuando tú pruebas el conocimiento del árbol del mal, vas a dar frutos malos. Claro, y vas a adquirir ¿qué? Pues todo lo que Hasatán hace, sabe y entiende. Dice la escritura que el enemigo vino ¿a qué? Robar, matar y destruir. ¿Ok? ¿El humano era envidioso antes de conocer el conocimiento del mal? ¿Era orgulloso, soberbio, altivo? Todo eso vino como consecuencia de probar del conocimiento del mal, que no fue una manzana. Probaron del conocimiento. ¿Qué significaría comer? Cuando nosotros venimos aquí, ya sé que comemos todos los Shabbats todos juntos, pero no se trata de eso. Venimos a comer. ¿A comer qué? La palabra. Alimentarnos espiritualmente de lo que dice la Escritura. Cuando ellos comieron del conocimiento del mal, fue que abrieron su corazón, su mente, su entendimiento a la mentira del enemigo. Y no solo eso, la hicieron suya. Porque a veces nosotros vamos pensando que esto fue de un momento a otro, que esto fue como rapidito. Las mentiras fueron empezando a ser contadas y empezaron a ser creídas. Y cuando ellos fueron verdaderamente ya hechos a semejanza de ese árbol que también habían probado, ya había una mezcla en ellos. La manzana es una metáfora. La manzana es una metáfora completamente, ¿eh? En ningún lado hay una manzana. Se nos enseña esto malamente, pero la realidad es que no existe una manzana. Como dice el fruto, piensan que... Sí, es que el fruto, claro, pero es el fruto del árbol del conocimiento. Como ahora Claro. estamos yendo a las fiestas de Shavuot, ¿no? Tenemos que dar fruto. Claro. Para llegar a pero Y no significa que tú llegues, no significa que llegas a la fiesta de Shavuot con lo mejor que fuiste a comprar de la cosecha de este año. Claro, vas a ir a llevar la fruta, las mandarinas, sino el fruto No. que el Señor ha hecho, ¿no? El fruto de lo que hay, El Espíritu de Santidad. de lo que hay, exactamente, de lo que se ha creado adentro de ti a través del Espíritu de Santidad de Adonai. Sus instrucciones, su Torah, cómo has caminado. Ese es el fruto, ¿vale? Bueno, pues ese fruto fue el que comió ella. Y entonces en ese momento, y él, porque yo estoy seguro que él estaba parado junto a ella, en todo tiempo, que ella fue el enganche para que, mira, está bien rico, pruébalo, y ella fuera la que probase primero y después mostrase a su marido, pero su esposo estaba a su lado, estoy seguro. Ahí la culpa no es de ella. La verdad, la culpa es de él. ¿Dónde estaba él para no cuidarla? Porque ¿dónde estaba él? O para instruirla y para hacerle saber que ese conocimiento no servía de nada, Y es que no sabían, ¿no? que no lo necesitaban. Pero es que mira, aquí, y no es que nos desviemos del tema, pero qué bueno que dices esto ahorita, mi esposita, ¿no? Que dice, no conocían, no sabían, ¿no? La realidad es que a veces nosotros no tenemos que saber ni conocer todo para obedecer. La obligación de ellos era obedecer. Basta con que te hayan dicho de que de aquí no toques nada. Puedes comer todo lo que hay, pero esto no Claro. lo toques. Y se los hace ver, este es el árbol del que no deben comer. Entonces, bastaría con haber obedecido, sabiendo que era su seguridad, su ¿cómo se llama? Su estabilidad, su salud, su mortalidad la que estaba en juego. Si probaban de ese conocimiento. Acuérdate, el hombre y la mujer que comieron del conocimiento del mal, ya había una mezcla dentro de ellos. Y no puede haber agua dulce y agua salada saliendo de la misma fuente. Y esa es la razón por la que son quitados de la presencia de Adonai. ¿Bien? En este breviario cultural, para entender la situación que vivía Eva en ese momento y Adán, dice así, la mujer quedó convencida, ¿viste? Abrió su corazón, dio lugar, no solamente dio lugar, le hizo un lugarcito en su corazón a otra teología, a otro pensamiento, a otra instrucción que no era la de Dios.
Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Pues sí, parece delicioso ser tú y tu propio Dios, ¿verdad? El que toma las decisiones de todo y el que ignora todo, pero no es así. Y dice, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. ¿Ok? Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. ¿La viste? Ahí estaba. Ahí estaba el brother. No había de otra. ¿No? Y él también comió. Esta cita describe el momento más trágico de la humanidad, les pongo yo aquí, en donde el hombre hizo caso a sus emociones y no a su razonamiento basado en verdades que Dios le había enseñado, que Elohim le había dado. Y si te das cuenta, el problema del ser humano hoy, cuando se pervierte y se quebranta, ¿no? O se rompe su estructura, la estructura que Dios le dio es esa. Va por sus emociones, mucho más por encima que por los razonamientos y pensamientos de verdades que Adonai le dio, como persona, como hombre. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Sí entendemos esto? Santo y agradable a Dios. O sea, tu cuerpo, y hablábamos ahorita, eso en la comida, ¿no? Lo primero que tienes que hacer al llegar al Señor, ¿qué es lo que tienes que primero que hacer? Negarte a ti mismo. Morir a ti mismo. Presentar tu cuerpo como sacrificio agradable a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Se acuerdan cómo eran estos corderitos y chivitos y vaquitas que eran presentados a los sacrificios? ¿Cómo debían ser? Sin defecto. Sin defecto, sin tacha, ¿no? Sin nada que pudieras tú decir, este no sirve. Bueno, pues es lo que está diciendo Pablo. Preséntense así, sin contaminación, con cuerpos que den gloria a Dios. Sacrificio vivo, santo. ¿Se acuerdan que era santo? Distinguido y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. No sigan comiendo del árbol del conocimiento del mal. Sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Sí te das cuenta cómo esto es integral? Cuerpo, mente, espíritu, todo está conectado. ¿No? No se amolden, dice, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así es, buena, agradable y perfecta. Dios te hizo hombre. Claro, y es perfecto que lo seas. Dios te hizo mujer. Claro, y eres perfecta como te hizo. Cuando empiezas a modificar lo que Dios te dio, entonces empiezas a romper lo que está diciendo Pablo aquí. Dejas de ser un sacrificio vivo y agradable a Dios. Otras versiones dicen, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y dice algo muy interesante, que es vuestro culto racional. ¿Sabes qué significa un culto racional? Que no vives por emociones, que no respondes por emociones, que nosotros como creyentes no creemos en Dios y obedecemos a Dios porque se siente bonito, ¿verdad? Formar parte del club de los que obedecemos, el club de la Torá. ¡Qué bien! ¿No? No. Fíjate, David dice, porque David está también con nosotros, el verdadero temor a Hashem se ve reflejado en la vida de obediencia sin cuestionamiento de sus designios. Así es. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres hombre y dices que no eres hombre, ¿estás cuestionando los designios de Dios? ¿Sí me entiendes? Sí.
no hay un culto racional en ello. Es un culto emocional. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Él. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. A Él, claro. Que mucha gente dice, no, lo que Él es bueno, agradable y perfecto para Él, no es lo mismo para mí. Pues claro que no. Vives una concupiscencia que ni tú mismo puedes con ella, ¿no? ¿Qué versión es esa, nene? La PDT. La PDT. Okay. Ya luego la buscaré, está interesante también, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí un Corbán Kadosh. ¿Se acuerdan que era carbón? Corbán, no carbón. ¿Se acuerdan que era Corbán? Sí, Una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda que va a ser sacrificada. Y Kadosh, santo, ¿no? Un sacrificio santo vivo. O sea que tú debes de vivir en santidad, distinguido. Ya no eres como los demás del mundo, sino tú vives una vida distinguida conforme a lo que Dios te ha dicho que debes vivir. Santo conforme a la voluntad de nuestro Adón, de nuestro Señor. ¿De acuerdo? El mismo acto que Adán y Eva los llevó a la caída y pérdida de su estado de santidad, eso es comentario mío, es el mismo acto que sucede cuando el hombre decide vivir bajo sus deseos convertidos en graves infracciones a la Torá. Lo mismito, que pasó con Adán y Eva en el Gran Edén, cuando escucharon el conocimiento del mal y fueron y vivieron conforme a ese conocimiento, pues exactamente el mismito es lo que pasa cuando tú decides vivir bajo tus deseos, bajo tus ideologías o las que has escuchado. Por eso es tan grave lo que pasa hoy día en la televisión. No hay un solo programa de televisión que no sea una inducción, por no decir una instrucción, porque parece que son instrucciones, que te inducen, de verdad. Es una inducción a la sexualidad ilícita, porque hoy es normal que la pareja en el ¿cómo se llama? En el programa o en la serie de televisión se conozcan, se gusten y acto seguido están en la cama. ¿No es cierto? Pues mira, ve cualquier película de Netflix, hasta la de los niños. Ve películas del Prime. Cualquier cosa. Todo. La música. ¿No? Es como vivir bajo una influencia continua, pero cuando tú obedeces a esa influencia, entonces lo que estás haciendo es que estás comiendo de lo mismo que le pasó a Eva. Y ella se convenció. Y fuimos convencidos. Yo estuve ahí. Todos hemos estado ahí. Convencidos de que el mundo dice que la sexualidad es libre. Que podemos hacerlo cuando queramos y de la forma que se nos antoje. Que ver morir a alguien no tiene nada de malo. Porque ves cómo sale el tipo con una metralleta y que acaba con 300 en un solo momento. Por una causa tal vez buena o solo por salvar su vida, ¿no? ¿Sí te das cuenta cómo hemos sido acondicionados mentalmente? Basta con prender la televisión, basta con escuchar una cancioncita, ¿no? Y fíjate, les pongo yo aquí, y no me refiero al acto sexual, sino al orgullo del hombre que le hace a su parecer el único ser, que debe ser complacido y al único que se debe obediencia a sí mismo, siendo con esto su propio Dios. No es solo de un tema sexual del que hablamos, es el orgullo mismo que te dice a ti, hazlo, actúa, lo mereces. No te lo mereces, pero también hazlo, ¿cómo no? ¿No? Claro. Romanos 1, 21 y 22
Romanos 1, 21 y 22. Y era parte de lo que hablábamos ayer, ¿no? En el estudio de Proverbios, del necio. ¿Se acuerdan la definición que habíamos dado de necio, no? Que el necio es doblemente peor porque el necio tuvo oportunidad de conocer y porque estuvo cerca de la verdad y la negó, adquirió su calidad de necio. ¿Te imaginas? Fíjate lo que dice Romanos 1, 21 y 22. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, meramente humanos, yo le agrego ahí, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿Te das cuenta? Y así es todo aquel que ignora la voluntad de Dios. No, es que si yo tengo un aparato reproductor masculino y mi novia tiene uno femenino y Dios no lo dio, pues me voy a entenebrecer en mis perversos razonamientos inútiles y oscuros e insensatos, y entonces decido que pues lo voy a usar. Dios me lo dio para algo. ¿Te das cuenta? Pero no le tomaron en cuenta a él. Se entenebreció su entendimiento y no tomaron en cuenta a Dios, ¿no? A pesar de haberle conocido, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuál es la mejor forma de dar gracias? Obedeciendo. Pues obedeciendo. Porque si no, como decíamos hace rato en la comida, en la práctica que teníamos, pues como decimos en México, de lengua me como un taco, ¿no? Pues sí, porque de lengüita yo puedo decir muchas cosas. Puro hablar y hablar y hablar. Pero nada es verdadero. Solo de lengua ando diciendo que yo soy bien creyente, que yo soy bien esto, que yo soy bien otro, pero en mi vida no lo manifiesto. A pesar de haberle conocido, no le dieron gracias, no lo glorificaron. Hicieron lo que quisieron. Primera de Corintios 6, 18 y 19. Y ya vamos a empezar a caminar hacia el tema más de profundidad, ¿no? ¿Qué dice? Huyan de la fornicación, ¿no? Corintios 6, ¿no? Primera de Corintios 6, 18 y 19. Dice así: huyan de la fornicación. Y fíjate lo que dice, ¿eh? Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra sí mismo, contra su propio cuerpo peca. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo. Es una acción propia de hacer cosas que le satisfagan, pero que está fuera de su cuerpo. Pero cuando hablamos de fornicación, es parte de ti lo que está involucrándose, es tu cuerpo mismo. Está rudísimo. Dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim, y que ustedes ya no son suyos? Ya no puedes decidir lo que tú quieras. Ya no puedes andar así como si fueras tú el dueño. Ya no eres de ti mismo. Ya no son dueños de su cuerpo. Ya no son dueños de su cuerpo, ¿no? Incluso, ¿y por qué no? Porque ya hay alguien que habita en ti, que es tu propio, que es tu dueño, que es la santidad de Dios que habita en ti, ¿no? Y les pongo yo como comentario: ahora bien, ¿qué hay de quien argumenta que el simple hecho de yacer en el lecho con una mujer, esa mujer ya es esposa de él, o viceversa? ¿Qué hay de ello? ¿Qué hay del hombre? Escucha bien lo que dice, ¿eh? ¿Qué hay de aquel que argumenta que el simple hecho de yacer, y voy a ser más claro por si no se entendió la palabra yacer, pernotar, más claramente, acostarse con una mujer, tener relaciones sexuales con ella, el hecho
de que haya tenido relaciones con esa mujer, ya la hace su esposa o viceversa. ¿Es realmente la fornicación el inicio? Y así le iba a poner al estudio, pero iba a ser muy violento eso, ¿eh? La verdad. ¿Es realmente la fornicación el inicio válido a los ojos de Hashem para instituir a un hombre y una mujer como esposos? ¿Es la fornicación, entendiendo fornicación como qué? Como toda relación sexual fuera del matrimonio, del convenio que se hace delante de quién? De la autoridad, primeramente de Dios. Aunque en otros países no no te dejen casarte por la iglesia si no estás por el civil. Bueno, porque hay una autoridad y porque no vivimos en una teocracia. Ya lo vemos más adelante eso también, ¿no? Pero ¿es realmente la fornicación el inicio válido a los ojos de Hashem para instituir a un hombre y a una mujer como esposos? No. ¿Eso es válido realmente? Porque al parecer de hoy, de mucha gente y del mundo entero, hoy eso es válido. Es válido que una pareja, ya conocedores de Mashiach, puedan pensar en instituir su unión sin más cosa que irse a vivir juntos y empezar a ya vivir como esposos. No, vamos a ver por qué. Eso yo creo que se malinterpretó de los versículos que dicen que antes el matrimonio se consumaba. No, espera, vamos a ir ahí, ahorita vamos a ver eso. Espera, aguante. Se agarraron. De ahí se agarraron, claro que sí, pero ahorita vamos a ir ahí. O lo que es peor, les pongo yo, tener relaciones sexuales antes de instituir la unión, porque eso es lo del mundo, ¿no? Sí. La tengo que conocer, porque ¿qué tal si ya no me gustó? Sí, ¿Qué tal si no somos compatibles? Y me acuerdo que Media naranja. yo tenía a mi pastor que estaba allá, Fermín, cuando estaba yo en Semilla. Él era buenazo para eso, porque agarraba y le decía, es que pastor, ¿y si no somos compatibles? Y él volteaba y le decía, tú eres hombre y tú eres mujer, ¿verdad? Son compatibles. ¿Qué mayor compatibilidad necesitas, hijo? ¿No? ¿Qué mayor compatibilidad? Hombre y mujer. Ya son compatibles. Pero el pensamiento de hoy, del hombre y de la mujer, está torcido y está por otro lado. ¿Entiendes? Entonces, les pongo yo aquí, en el tiempo de los antiguos, o inclusive en el mismo tiempo de Yehoshua HaMashiach, el compromiso se podía llevar a cabo a través de ¿qué? De un anillo, como el día de hoy se hace. Estoy pensando, ¿no? Que podría ser por ahí. Por medio de una pedida de mano, donde los padres pactaban los términos de la unión, como el día de hoy se hace, ¿no? Van tus papás y pides la mano de la novia y el papá es el que te está haciendo ahí el paro, ¿no? Porque realmente gobierna sobre ti todavía. Esa es la razón por la que se hace, no sé si lo sepas. Pero cuando tu papá o tus padres iban a pedir la mano, era por eso, porque tu padre todavía gobierna sobre ti y tú le debes respeto y le debes obediencia y él es el que va a ir a hacer y a pactar el asunto, ¿no? O un compromiso con mucho tiempo de antelación. Esto se veía en las películas, pero sucedía. Que se había pactado, ¿no? Ya desde que nacías, ¿no? De común acuerdo se pactaban los hijos, pero que eso no tenía que ver otra cosa más que intereses políticos, sociales, económicos, familiares, lo que fuera, ¿me entiendes? Pero en cualquier caso que este fuera, ninguno de los compromisos, una vez que se llevaba a cabo, habilitaba a la pareja a intimar sexualmente. Ninguno. Eso no era de que, bueno, ya nuestros papás hablaron, pues ahora sí véngase para acá, mi reina. Nada. Eso no era así. Ni debe de ser así, ¿no? Fíjate, les pongo aquí. Sería hasta después de que realizada la ceremonia o esta unión que se iba a llevar a cabo, ¿no? De estos nuevos ya esposos, que se iba a consumar el matrimonio. Y tú me puedes decir a mí, ay, qué aburrido, qué ¿cómo se llama? No aburrido, sino qué anticuado. No, espérame. Qué radical también. O qué radical. Pues sí, si soy radical, ni modo, ¿no? Pero la realidad es que no estoy haciendo más que lo que es correcto. Estoy hablando sobre lo que es correcto. Te vas a dar cuenta por qué. Fíjate, ¿no? Hasta que no se consume el matrimonio, o más bien hasta que no ya están ellos como una pareja ante los ojos de Dios,
inclusive ante los ojos de la comunidad, que eso no debe ser para nada poca cosa, ¿eh? Los ojos de la comunidad y el testimonio ante la comunidad no debe ser poca cosa jamás para nosotros, porque es el cuerpo de Cristo. Porque la comunidad de creyentes en la que nosotros habitamos es el cuerpo. Y si nosotros laceramos al cuerpo con algo que nosotros hagamos, estamos lacerando a Mashiach igualmente. Yo no puedo decir a una persona soltera y otra soltera, bueno, pues vayas a vivir juntos. Ya, así nada más. Vayan, sean fieles, ¿eh? Hay de ustedes si no lo son. Perdón. Fíjate. El hombre en aquellos ayeres construía una jupá. Para el que no sepa qué es una jupá, no era otra cosa más que una como casita. Esto tenía un simbolismo muy interesante y muy bonito. Era porque él iba a empezar a construir un hogar con ella. Ellos no solamente iban a ser hombre y mujer, solamente ahí en la intemperie, sino iban a construir un hogar. Y no me refiero a una casa de palos o de techo de concreto, de lo que fuera, cemento. No, iban a empezar a construir un hogar. Dos, que muy probablemente se iban a convertir en 3, en 4, en 5, en 6. Bueno, quién sabe cuántos hijos tuvieran, ¿no? Sí, de lo que les diera, ¿no? La economía y lo que el Señor les diera, ¿no? Porque aparte no es ni tanto lo que uno quiera, sino que es lo que siempre le digo a David, ¿eh? Y pone unos ojos así de, espérate, ¿no? Cálmate, será lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, fíjate, se construía, ¿no? Una jupá, y debajo de ella se llevaba a cabo una ceremonia nupcial. Al día de hoy, nosotros estamos en la idea de hacerlo como lo hacían ellos antes, ¿no? Tal vez no se hace, tal vez en nuestro pasado no lo hicimos así, porque no habíamos el conocimiento y el entendimiento. Que aunque así no fuese, y no hubiera una jupá, sí debía haber una diferenciación entre el momento en el que ya estas dos personas son marido y mujer ante Dios. Les pongo yo aquí, siendo todo acto fuera de este contexto, y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, de deshonra para la mujer. En todos los casos que veíamos que una mujer había tenido relaciones sexuales con un hombre, aunque después de eso terminaran como esposos, ya había deshonra para ella. Y fíjate cómo lo vamos a ver ahorita, ¿eh? El pecado, les pongo yo aquí, el pecado de fornicación era penado, ya que no podía existir como tal una pareja que pudiera intimar sin ser esposos. ¿Sí has escuchado lo que estoy diciendo? No era que intimando te volvieras esposo. Era que tenías que ser su esposa o esposo para poder intimar con ella. Puede tener intimidad. Devarim, Deuteronomio 22, 28 y 29. Cuando un hombre hallare a una virgen que no fuera desposada, acuérdense que desposar es casarse. ¿Ok? 22, 28 y 29. Cuando algún hombre hallare una mujer virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. ¿Sabes qué significaba eso? Pagar por ella. El dote, creo, ¿no? No, el dote es otra cosa. Él tenía que pagar por ella, porque el padre, cuando se hablaba de esto, él tenía la autoridad para decir, no te voy a dar a mi hija. Cuando se hacía como debía ser, sin haber relaciones, el padre podía decir, no te puedo dar a mi hija, porque tu testimonio es horrible, brother. Porque andas por los caminos haciendo barbaridad y media. Porque ya me dijeron y me he enterado que robas, que mientes, y tu testimonio es que está chueco, brother. Eres rechuecote. No puedo dejar que mi hija se vaya. Pero cuando ya la deshonró, porque fíjate lo que dice después, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. La deshonró. ¿Te acuerdas cuál era la palabra maldecir, tlalal? Maldecir. Es la palabra tlalal en realidad, que es deshonra. ¿Me entiendes? No, repudiar es otra cosa. Él la humilló, la deshonró. No la podrá despedir en todos sus días. Entonces, fíjate lo que está diciendo la Torá ahí. Ya lo humillaste, ya hiciste mal, ahora
como el padre no se puede negar a ello, porque ya no se puede negar, porque la ordenanza es que si se acostó con ella, se case con ella. Pero ¿te imaginas esa unión? ¿Cómo es vista ya ante los ojos de Dios? Es la creación de algo precioso como el matrimonio a consecuencia del pecado. Porque si el matrimonio, claro, como a la fuerza estás mandando. Porque si no, no habría esta legislación. Claro. Si fuera algo normal, no tendría que haber esta legislación. Que es una imposición y tiene que ser así. Sí, ese no es el amor de Dios, no es así. Eso no debería ser. Lo primero que debemos observar de este versículo, les pongo yo aquí, es que ella ha sido deshonrada. Ya. Humillada. Aunque sea por su propia pie. Porque igual ella fue la que empezó. ¿No? Ella fue la que llegó y le dijo, a ver, ven, ¿qué tanto es tantito? Véngase para acá, ¿no? Pero aún así, frente a los planes de Adonai y de lo que Adonai nos ha dado, ella está haciendo algo que va en contra. Es como las chicas que hoy bailan reggaetón. Por Dios santo, el reggaetón humilla a las mujeres, las denigra, las hace, pero peor que el trapo en el suelo. Y ahí ves a la niña bailando con unas cosas terribles, aberrantes, sexuales. Y la niña está feliz bailándola y cantándola. Es lo mismo. ¿Está deshonrándose a sí misma? Pues claro que está deshonrando. Y aunque ella hubiera sido la que empezase el asunto aquí, ella está deshonrada, humillada. ¿No? Propiamente, el lugar que ella tiene como mujer, lo perdió. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hubo pecado en medio de esto. Y fíjate, dice, y no la podrá despedir nunca más. O sea, se tendrá que casar con ella y nada de que ya no me gustó, Que dice, no le será posible divorciarse de ella. Exactamente, por todos sus días, aquí dice. Todos sus días. No la podrá despedir por todos sus días. ¿No? Que la humilló, dice, sí. Entonces, porque la humilló, claro, ha sido deshonrada. Y en segundo, el que tendrá que cumplir con lo que la ley ordenaba. Esta ordenanza no era normal. Esta ordenanza era por haber hecho un pecado y haber cometido una falta. Porque no solamente se deshonró a ella, sino deshonró a su padre. Y por ende tiene que el hombre pagar al padre 50 piezas de plata. Obviamente esto sería el equivalente a cerrar legalmente la unión. Mismo que sucedía cuando te ibas y hablabas con los padres sin haber habido fornicación de por medio, cuando todo esto, ¿me entiendes? Y hoy la sociedad te hace ver como el que es que tú tienes que llegar virgen al matrimonio sin haber tenido ninguna relación sexual, ¿no? Y eso es lo que debería ser. Pero hoy, ¿cómo es visto eso en el mundo? ¿Cómo crees? Eres una anticuada. Es que la virginidad de la mujer no está en su cuerpo, está en su corazón. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos en el principio? De lo que la abundancia de nuestro corazón manifiesta nuestro cuerpo. ¿Me entiendes? Hoy se le dan valores a las cosas equivocados. Ahora, yo con esto no te estoy diciendo que si tú como mujer, o tu mujer que me está escuchando, antes de conocer a Mashiach, tuviste una vida en desorden como la tuve yo. Yo antes de conocer a Mashiach tuve una vida de desorden brutal. Y la verdad no lo digo con orgullo, lo digo con mucho pesar y con mucho dolor en mi corazón. Y cada que lo puedo decir lo digo. Hay cosas de las que me arrepiento brutalmente en toda mi vida y no quisiera volver nunca más ahí. Pero hemos sido limpiados, hemos sido restaurados. Pero ¿qué hay del que sí está en Mashiach y cumple con toda esta expectativa? Pues que siga así, ¿no? Y que no se deshonre a sí misma. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cuando la mujer y el hombre conocen al Señor, sus cuerpos son transformados. Son hechos nuevos. Y no con eso significa que vas a volver a ser virgen en lo físico, pero sí en tu corazón y en lo espiritual. Entonces, sería peor aún todavía más, que aún después de haber sido restaurada y hecha nueva, o hecho nuevo, hermano que me estés viendo, tú decidieras ir en contra de la voluntad de Adonai, haciendo lo que tus pasiones determinasen. ¿Te das cuenta lo terrible que hay con respecto a eso? Ahora, no había algo tal como decir simplemente ya son esposos y pueden hacer vida marital.
no era así, sin haber concretado conforme a la ley que Hashem había dado. Y en este caso tenía que pagar 50 ciclos de plata, o las monedas, o los pedazos de plata, ¿no? Piezas de plata. En el relato de la mujer samaritana encontramos el siguiente pasaje, y esto nos va a dar mucha luz, ¿eh? Te vas a dar cuenta que el propio Yehoshua no considera el hecho de que el principio de toda relación sea la fornicación, o pueda ser la fornicación. Porque fíjate lo que vamos a encontrar en el relato de la mujer samaritana, que no es muy largo, pero es muy interesante. Juan 4, del 5 al 18. Vale, dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Es Mashiach, el que anda caminando con sus apóstoles, ¿no? Ahí estaba el pozo de Jacob. Yehoshua, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sí sabes que en el mediodía es el cenit del sol, ¿no? Cuando el sol está en su cenit, en su máximo, ¿no? Y sus discípulos, que habían ido al pueblo a comprar comida, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Yehoshua le dijo, dame un poco de agua. Ahora, de este pasaje podemos extraer muchísimas enseñanzas y aprendizajes, pero no nos vamos a ir por ahí. Simplemente lo que me gustaría recalcar es que, ¿por qué iría una mujer a sacar agua al pozo a la hora de más sol? ¿Por qué iría? Y pensemos en que su casa tal vez estaba 1 kilómetro de ahí. O sea, no estaba... Quizás cuando menos gente había. Claro. Nunca iba a haber gente a esa hora. No había gente ahí. Tal vez era ella la única loca que iba a salir a sacar agua al pozo al mediodía. O alguien que tuviera una urgencia y se le había acabado el agua. O no tenía alguien que fuera, alguna... Pero la realidad es que aunque así fuese y no hubiese alguien que no hubiera, ella diligentemente por la mañana hubiera ido cuando era fresco y no tenía que matarse con el sol. Porque estamos hablando, aparte estamos hablando de una zona donde el sol es el sol, el calor es el calor, no es cualquier lugar, ¿no? Entonces fíjate, dice, ¿por qué iría a sacar agua del pozo la hora de más sol y por ende más calor en medio justo del cenit, ¿no? Lo que muchos exégetas dicen, y es lo que ustedes acaban de decir, es que ella se ocultaba de las demás mujeres y de las demás personas y prefería ir a esa hora por agua, la hora donde nadie más iría. ¿Por qué haría esto? No es la burlada, ¿no? Se la burlaran porque... O la repudiaran o lo que fuese, pero todavía no podemos saber hasta aquí de eso. Simplemente lo que nos dice el texto que estamos leyendo es que ella a la hora del calor más fuerte fue ahí a sacar su propia agua. Pero como los judíos no se trataban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y le dice Yehoshua, si supieras lo que Hashem puede dar y conocerías al que te está pidiendo agua, contestó Yehoshua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida, ¿no? Señor, le dice, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Yehoshua. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en manantial que brota vida eterna. Estamos viendo todo el contexto para entender de lo que está hablando esto, ¿ok? Señor, dame de esa agua, le dice ella, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Si ella le pide dame de esa agua, ¿qué le estaría diciendo? En palabras sencillas y del día de hoy. Yo quiero tener lo que tú me estás ofreciendo. Yehoshua, quiero seguirte. Señor, dame de esa agua viva. ¿Y qué dice Yehoshua en otro pasaje?
yo soy el agua viva. El que beba de mí no tendrá nunca sed jamás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el requisito para una persona que está pidiendo que el Señor sea quien gobierne su vida? ¿Qué decíamos hace rato? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Deja tu vida pasada, deja tu pasado, deja la corrupción de lo que estés viviendo en corrupción. Y entonces en ese momento Yehoshua le dice algo por lo cual podemos entender por qué ella va sola con su cantarito o su cantarote de agua en el momento de más sol cuando no hay gente. Y le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Pero ella dice que no tiene esposo. Le dijo Yehoshua. ¿Por qué Mashiach le dice esto? ¿Te das cuenta? Ve y trae a tu esposo para que les dé a los dos de agua viva. Para ser evidente la situación. Para ser evidente Evidencia. en lo que hay, de lo que está mal en la vida de ella. Y por lo cual no puede beber de esa agua. Tuvo 5 esposos. Le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 esposos. Y el que tienes ahora no es tu esposo, le dice. En esto has dicho la verdad. Ha tenido 5 esposos. ¿Qué significa? Que tuvo 5 esposos conforme a la ley, conforme a la regla, ¿no? Conforme al hecho de que ella se casara, igual se murió, igual la dejó, se fue lejos, no la volvió a ver, igual fue encontrado en adulterio, por eso ella pudo despedirlo. Pero tuvo 5. Pero tuvo 5. Y el que hoy tienes No ha casado. no es tu esposo. Ahí estaba manifestando que estaba en una condición de Fornicación. Pero no que si ya es que ¿cómo se llama? Tuvo relaciones con ella, ya se convierte en su marido. Pero él le dijo. Y ya se convierte en su esposo. ¿No? Pues no. No. ¿Te das cuenta que no? Y el propio Mashiach le está diciendo, ¿no? Si solo, fíjate, yo les pongo aquí como comentario, si solo el acto sexual habilitara a una pareja a ser esposos, ¿cómo es que Yehoshua dice a esta mujer, 5 esposos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo? ¿Cómo es que le dice eso? Evidencia clara de que está en fornicación como usted. Claro, y que el simple hecho de tener relaciones sexuales no te habilita como esposo o como esposa de nadie. La fornicación es fornicación y es un pecado. Porque no es su esposo. Le pongo, porque este último jamás la desposó. O sea, nunca se casó con ella. Solo viven como esposos, pero no son esposos. Por ende, viven en fornicación. ¿Estás de acuerdo? La Torah inclusive, para penalizar el pecado, distingue claramente entre un acto sexual con una mujer virgen que no ha sido desposada y otra que ya lo ha sido. Y te das cuenta que no se castiga o no se penaliza o no se legisla de la misma forma. ¿No? Fíjate, dice, si hubiera, y esto es Devarim 22, del 23 al 24, Deuteronomio 22, del 23 al 24. Este es otro de los casos que pudiesen darse. Si hubiese una muchacha virgen, si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces, fíjate lo que dice, ¿eh? No es lo mismo estar desposada que no desposada. Porque ser desposada ya eras una esposa conforme en toda regla y en todo orden. No era solamente haberte acostado con esa persona para ya ser tu esposo. Fíjate lo que dice, si fueran encontrados, dice con ella, entonces los sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. ¿Qué pasaba si un hombre era descubierto con una chica que no había sido desposada, que era virgen y habían tenido relaciones? ¿Se acuerdan que leímos hace rato? Pues eran obligados a ser esposos en ese momento, como consecuencia del pecado que habían tenido. Y él no la podía dejar y él tenía que pagar 50 ciclos de plata, 50 pedazos de plata. Pero una mujer que ya había sido desposada, correcta y conforme a lo que debía ser, y se le era encontrada teniendo relaciones con un hombre, ambos eran apedreados. Ahora fíjate, dice, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo,
Perdón, apedrearán y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, o sea, se puso de acuerdo, no se quejó, no gritó, no pidió ayuda, ¿no? Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. O sea, del medio del pueblo, dice el Señor. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta cómo la legislación para una no es lo mismo que para la otra? Porque ya había habido previamente el compromiso de haber hecho un matrimonio conforme a lo que debía ser. Eso significaba desposarla. ¿Me entiendes? Aún en el caso del pasado, cuando ella y fueron encontrados, él tenía que dar esa cantidad como para cerrar el asunto. Sí, era algo formal, no era... Claro, era algo formal. Claro, no era nada más así de, bueno, es que decidimos ponernos de esposos. Así como se ponen de novios, se pusieron de esposos. Pues no. Les pongo y les digo yo aquí, entonces cuando Yehoshua le dice 5 esposos has tenido y este no es tu marido, significa que ella va por la libre con este hombre. En realidad. Unión libre. Pues sí, claro, la famosa unión libre, ¿no? Yehoshua le está haciendo ver que el pecado que ella tiene la inhabilita para poder participar de esa agua viva. Pero si no, ya teniendo relaciones, ya se constituyó como su esposo. Ya vimos que no, ¿no? Ya vimos que no es así. Al día de hoy, les pongo yo aquí. Perdón, no quiero adelantar. Ahora bien, en aquellos días se vivía bajo una teocracia. Ya habíamos dicho que era una teocracia, ¿no? Y vivía bajo las leyes de Dios, exclusivamente. O sea, el gobierno gobernaba bajo la Torá. No bajo leyes hechas por hombres, no, sobre la Torá, ¿no? Entonces, ¿qué indica ello? Que las leyes del pueblo de Dios, que regían la sociedad, incluso la de los samaritanos, era la Torá. Esta misma Torá que tú y yo leemos hoy, la mismita, ¿no? Al día de hoy no vivimos bajo ese orden legal. ¿Estás de acuerdo? Yo no puedo ir frente al juez y decirles que la Torá dice, y el juez va a decir, pues sí, la Torá dirá que quieras, pero tú vives en el Reino de España, y en el Reino de España las leyes son estas. Tú vives en la República Mexicana, y como mexicano y viviendo en la República Mexicana, te sometes y te vas conforme a las leyes de la República Mexicana, o de Cuba, o de Perú, o de donde sea, ¿me entiendes? ¿Le baje un poquito, cariño? Entonces, al día de hoy no vivimos bajo esas cosas, ¿me entiendes? Perdón, bajo ese criterio. Ahora, ¿deberíamos nosotros ignorar las formas legales de donde vivimos? Pues claro que no, si queremos vivir verdaderamente en orden, ¿no? No. Romanos 13 es muy claro en ello. Ahora, si las leyes que está promulgando el lugar donde vivo van en concordancia con lo que dice la Escritura, más aún, ¿no? ¿Qué dice Romanos 13, 1 y 2? Que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Hashem, ¿no? Así que las que hay, por Elohim han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, se opone a la disposición de Elohim, y los que se oponen a recibirla, y los que se le oponen, recibirán su propia condenación, ¿no? La retribución a ello. Ahora, la institución del matrimonio civil, como tal, estaría en armonía con la Escritura que enseña del matrimonio, ¿o no? Nuevamente, no se me pierdan. La institución del matrimonio civil que hoy se presenta, ¿estaría en armonía con la Escritura, sí o no? Claro. Sí, pero pudiera ser que no también. Pudiera ser que no. Porque si en el matrimonio civil ellos hubieran tenido relaciones antes, hubieran sido disparatadamente, aunque se acepta legalmente, pero bueno, no concuerda con la parte esta, la parte de la... Claro. Esto tomando en cuenta que se hablara de, oye, pues es que si tú ya tuviste relaciones con esta persona, ¿no? Que es casada, bueno, no, y ni así, Renuel, porque te voy a decir por qué. Porque al menos en México, y en este país también, te piden una carta de ¿qué? Soltería. ¿De cómo se llama? Soltería. Soltería. Eso significa que tú no estás casado con otra persona. En México se llama bigamia, ¿no?
Pero una bigamia, o digamia, ¿no? Dígame cuando te casas. Exactamente. Y eso está penado. Claro. De hecho, inhabilita el matrimonio Sí, no te- que tengas en ese momento. Si tú. Entonces, cuando tú te das cuenta que estas leyes van en conjunción, o que viven, o que van paralelas, perdón, no que viven, que van paralelas con lo que enseña la Escritura, entonces hay que obedecerlas. Ahora fíjate, en este país, como en Estados Unidos, si a ti el pastor de la iglesia te casa, legalmente ante la sociedad también ya estás casado. Y ante la ley civil. Sí, exactamente. ¿Ok? No así en México. Ujú. En México tú tienes que casarte por el civil y después si tú quieres vas por donde quieras. Por eso mucha gente en su ceremonia de la iglesia pues paga un poquito más, que es mucho más, y trae al notario público, al juez, a quien tenga que estar ahí y hacer en ese mismo momento todo ¿cómo se llama? La firma y el papeleo y el trámite, ¿no? Entonces, ¿deberíamos obedecer esa autoridad? Les pongo yo aquí, porque aún en el tiempo de Yehoshua había reglas y estatutos que cumplir. Ahora bien, para los que no son pueblo de Adonai, ¿no deberían vivir bajo las legislaciones de la nación donde vivan? Claro. Yo no sé si tú lo sepas, pero por ejemplo en México, y no estoy muy bien enterado aquí en España, la unión de un hombre y un hombre no es legal como matrimonio. No se le puede llamar matrimonio. De hecho, en la RAE, la Real de la Lengua de la Academia de la Real Lengua Española, no pone matrimonio como la unión de dos seres, cualesquiera que sean, sino solo de hombre y mujer. Las demás uniones, quién sabe cómo se llamen, pero matrimonio como tal solo puede ser un hombre y una mujer. Entonces les pongo yo aquí, ¿cuál sería la razón por la que dos personas decidan no formalizar su unión? ¿Cuál sería? Aún en el mundo, Aún en el mundo. ¿Cuál es por lo que esta persona decide no formalizar? Yo creo que es el mismo orgullo y yo no me comprometo contigo. Es- Llevo 20 años viviendo en el mismo domicilio contigo, supuestamente eres mi marido, llevamos bien, nos entendemos. 10 años, 20 años viviendo contigo, pero no me he casado contigo. ¿Cuál es la razón de no ir y casarnos? ¿Cuál es la razón? No me quiero comprometer contigo, puedo vivir contigo, pero no quiero comprometerme contigo Mira, ni tú conmigo. Claro, mira, este mismo pastor del que habló, La respuesta. que era mi pastor en México, cuando estaba yo en Semilla, decía, porque estos ejemplos se ponen en todas las iglesias. Y entonces hablando con algunos de ellos de esta situación, les decía, pero ¿por qué no se casan? ¿Qué más? Y entonces les decían, es que no tenemos dinero, pastor, y está bien carote el casarnos. ¿Sabes qué decía él en ese momento? Pasa con fulanita de tal, que es la tesorera, y dile que te dé el dinero para que te vayas a casar. Así le aplicaba. Decía, ve con fulanita de tal, que es la tesorera, y dile que les digo yo, que te den el importe para que vayas ante el juez y te cases. Poniendo la excusa de que no hay dinero y a ver cómo Ay, cuando le dices. bueno, pastor, pues ya vamos para allá. Y no volvían a la iglesia nunca más. ¿Cuál es la razón fundamental por la que tú decides no hacerlo? Es el orgullo, es la soberbia, es inclusive el hecho de saber que tú quieres ir en contra de la voluntad de Adonai. Eres tú tu propio Dios, eres tú quien decide, y tú no te vas a atar a nadie, y yo no quiero estar en sujeto a nadie. Falta de compromiso, dice Susi. Claro, fíjate cómo es lógico, ¿no? Compromiso, falta de amor. Falta de amor, falta de todo. ¿Yo sabes qué decía cuando estaba en el mundo? Digo que yo era terrible en el mundo, de verdad. Uf, no sabes, ¿eh? No, pero yo decía que era más compromiso estar con una persona en unión libre que casarse. Porque si no en cualquier momento se iba, ¿no? ¡Qué mentira tan! Como dijera Sandrita, mentira cochina, ¿no? Es que como tienes una vida de libertinaje y quizás dices, es que si me amarro con esta persona no voy a poder hacer lo que yo quiero. ¡Claro! Mira, lo que yo ¿Te das cuenta? Perdón. Lo que yo he oído desde que dicen, ¿para qué me voy a casar si se ve tantos matrimonios que están divorciados? ¿Para qué no voy a casar? Claro, claro. Porque eso es lo que enseña el mundo. Hoy el matrimonio de hoy es como comprarte un par de zapatillas. Bueno, tenis en México, para que me entiendan los que están lejos, ¿no? Un par de zapatillas, un par de tenis.
Cuando se desgasten y ya no me den el confort y lo que yo quiero, pues vayamos por otras. ¿No? Mentira cochina, dice mi cuñada, ¿no? Entonces, esa es la realidad. ¿Qué es lo que te motiva? Por donde tú lo quieras ver, la realidad de no iniciar las cosas correctamente y no formalizar algo y creer que el simple hecho de ya tener como esposos una persona con la que te estás acostando y tienes una relación es siempre desobediencia de verdad, por donde lo quieras ver. No obedece a nada que vaya en conjunción con la voluntad de Adonai o con lo bueno, inclusive, de los que están en el mundo, ¿no? Porque dice que la conciencia, Dios se la dio al que no tiene conocimiento de Dios para que se convierta en Dios en sí mismos, reprendiéndoles o justificándoles. ¿No? Efesios 5, 3. No, Efesios 5, es que sí, 31. Sí, 31. Efesios 5, 31. Efesios 5, 31. Sí, 31. Es que tiene una rayita ahí rara que no había puesto yo ahí. Como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten, ¿qué? En uno solo. A ver, ¿no? Te haces con la mujer o con el hombre con el cual tienes un acto sexual, su espiritualidad se hace tu espiritualidad y viceversa. Eso es lo terrible del caso y por lo que dice en la mitzvah. Dice que el que se le encontró con una persona no se podrá separar más de ella, sino se quedará con ella, no podrá despedirla, porque se hizo uno con ella. ¿Sí se acuerdan que dijimos, no? Que para los que están, ¿cómo se llama?, teniendo una relación fuera del matrimonio y son encontrados, ¿qué tiene que pasar? Apedreado cuando ya había sido desposada. Pero sí. Si era una virgen que no había tenido nunca nada que ver con nadie, tenía que pagar por ella. Pero el siguiente requisito era, se tienen que quedar juntitos para siempre, porque son uno. Por esta razón Adonai creó la sexualidad del hombre y la mujer muy distinta a la de un animal. Fíjate, que aún hay animales como los pingüinos que tienen una sola pareja toda la vida, Sí, yo quiero ser un pingüinito. Tú quieres ser un pingüinito, dice. Por eso Elohim reprende la sexualidad ilícita fuera del matrimonio. Fíjate lo que creo, los animalitos. Por eso, voy a volver a leer. Elohim reprende la sexualidad ilícita fuera del matrimonio y lo llama fornicación, un acto abominable delante de Hashem. En Efesios 5:5 dice, por eso, porque esto ustedes lo saben muy bien, dice Efesios 5:5, porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. ¿Sí? ¿Escucharon? Porque ningún fornicario, ni impuro, ni avaro. Fíjate cómo compara algunas cosas, el amor al dinero, cuando tú te perviertes y te das y te fornicas con el dinero propiamente porque estás poniéndolo por encima de Dios, ¿no? El cual es idolatría, tiene herencia en el reino, no tendrá herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. ¿Qué sería un fornicario en este versículo? Fíjate lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los rebeldes. Entonces, ¿te das cuenta que por ningún caso, ninguna relación sexual fuera del matrimonio podría considerarse o pensarse como legal, como normal, porque está siendo realmente
¿cómo se llama? No castigada, sino reprendida, ¿no? Cualquier acto de fornicación o impureza. Primera de Corintios 6, 18 y 19. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Ya lo habíamos leído antes, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, ya como comentario, y ya casi terminando, les pongo, transgreder la integridad de tu propio cuerpo, deshonrándolo, pues lo degradas y reduces a solo un instrumento de placer, que al final te hace estar lleno del placer, pero vacío en realidad. Un vacío que, como ya hemos dicho antes, se hace evidente cada vez más que intentamos llenarlo con cosas banales y que son contrarias a la voluntad del hombre. Porque tú puedes hablar con una persona que ha tenido muchas parejas, ninguna le llena, y mientras más parejas tiene, más vacío y más solo se siente. Y más va a buscar, porque va a intentar llenar. Pero yo siempre he dicho que el que intenta llenar un hoyo, le avienta cosas, y no se llena, se hace mucho más evidente que es profundo. Y que es inllenable. Mientras más lo llenas, las cosas ilícitas, más grande y evidente es el vacío. Pues ese vacío solo puede ser llenado, ¿por quién? Por Hashem. Por Yehoshua HaMashiach. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, dice. Fíjate lo que está diciendo Shaul a Timoteo, que esto debería de ser una palabra que nos debería pegar a todos, Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con unas chicas, ¿no? que me decían, es una niña de 14 años, y me decía, estoy como pues lastimada porque mi primer amor, decía, mi primer amor, es que estoy enamorada, ¿no? Y él no me hace caso, y ya fui y besuqué a no sé quién más, decía ella, ¿no? En su francés, porque no hablaba español, hablaba francés, y yo le intenté decir como pude en español, ¿no? En francés igual. Y yo le decía, es que no has entendido que esto no te corresponde a ti todavía. Tú eres una niña, y estas cosas no son de niños. Tú deberías verdaderamente tener, y me acordé ahorita por lo que dice, disfruta del compañerismo, verdadero, genuino, real, del corazón puro. Este chico debe ser tu mejor amigo, casi tu hermano, pero no tendría que ser tu pareja, porque no son cosas que te correspondan a ti. Porque le decía, una pareja empieza a ser pareja porque se va a casar. Si no, ¿cuál sería el propósito? Y sería peligroso. Porque si tú dices, yo soy tu novio y tú eres mi novia, ya tengo autoridad alguna sobre ti y sobre quién eres. Y esa autoridad se puede transformar en, pues, deseos. Y de ver que tienes que ver. Claro. ¿Y cómo que no? A ver, la clásica, ya sabes, en México dicen, dame la prueba de amor, ¿no? Si me amas en realidad. Entonces, ¿te das cuenta? Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Proverbios 14:12. Y lo hemos dicho ya porque acabamos de pasar por ahí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿No? Y ahora bien, dice, continuando con el de... Ay, no. Perdón, me perdí un poco. Les pongo aquí. Y sabes, una vez que empiezas, es casi imposible parar. Porque en mi vida fue algo que experimenté. Es como que empieza a ser como algo que te vicia la mente, ¿me entiendes? Que te vicia el entendimiento, que te vicia
y no puedes parar, ¿no? Y hay cosas que empiezan a hacer que tú mismo empieces a buscar y a buscar y a buscar. Y en ello está incluido todas las desviaciones que hay en el mundo, ¿no? La sexualidad ilícita que hoy se ve en el mundo, lo decíamos hace rato, si prendes el televisor, no ves otra cosa más que ese acondicionamiento de mirar lo que pareciese normal, cosas que no lo son, ¿no? Es en realidad así. Fíjate lo que dice Marcos 7:21. Ya casi terminamos. Les prometo que ya casi terminamos. Marcos 7:21 al 23. Dice, porque dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades proceden del interior y contaminan al hombre. Entonces el hombre que se acuesta con una mujer sin que sea su esposa, el pensamiento y el deseo de él no es un pensamiento genuino que provenga de parte de Adonai, sino de su corazón perverso. ¿Estás de acuerdo? De un corazón perverso, que ha sido tal vez manipulado por lo que ha visto en la televisión, por lo que le han hecho parecer normal, la pornografía, bueno, que ya hoy no hace falta ver pornografía para ver cualquier cosa en la televisión, los anuncios inclusive de televisión, el móvil. Abres YouTube y dices, Dios mío, ¿de qué va esto? ¿No? Y te das cuenta que el deseo de esa persona no proviene de algo recto, de algo puro y limpio. Fíjate lo que dice Mateo 5:28. Ahora, esto ya Mashiach puso el nivel altísimo, muy alto. Porque Mateo 5:28 dice, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Qué fuerte, ¿no? Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Me acuerdo que decíamos en la iglesia allá en México que la segunda mirada era la que traía el pecado. Porque un hombre es inevitable cuando pasa una mujer muy bella verla porque pasó delante de él. Pero cuando el hombre vuelve con la mirada y regresa a verla, ya trae otra intención. Ya hay morbo. ¿Me entiendes? Si pasó delante de ti, está bien, pasó delante y la viste. Pero si ya tú sigues con tu mirada y ves, o sea, ya hay algo pasando en tu corazón. Y cito esto porque el origen de toda fornicación en el hombre está en su corazón. Porque antes de poder llegar a cualquier acto, se debió haber físico, se debió haber gestado en el corazón de esa persona ese mismo acto. ¿Me entiendes? Ahora bien, les pongo yo aquí, ¿qué hago para no vivir preso del pecado y de la fornicación? Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Pero tú, hombre de Elohim, o sea, hombre de Torah, hombre o mujer que conoce a Adonai, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la emuná o la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. ¿Qué te está diciendo? Pues nada, que no te está diciendo otra cosa que no sea vive conforme a lo que Dios te ha enseñado como debes vivir. Honra a Dios por encima de todo, ¿no? Fíjate, dice el 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Estamos en guerra, ¿sabes? Muchos de nosotros vivimos en guerra diaria, porque el mundo hizo atrocidades dentro de nosotros. Condicionó nuestras mentes de maneras horribles y estamos en una guerra continua. El frente de batalla es siempre, todo el tiempo. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. El 12 dice, pelea la buena batalla de la fe,
echa mano de la vida eterna. No siempre va a ser así. El Señor viene pronto y nos dará un cuerpo nuevo y una eternidad junto a Él, a la cual fuiste llamado, dice, e hiciste la buena confesión delante de muchos testigos. El mundo, les pongo yo, en el mundo esto puede parecer a muchos inclusive hasta bobo o aburrido. En México decimos ñoño, tonto, ¿no? Pero la realidad es que tomar cartas en este asunto, como dice Pablo a Timoteo, puede tener implicaciones de la vida eterna. Yo les pongo aquí, salvarte la vida eterna. No salvar tu vida. No salvar esta vida de 80, 90 años que vas a tener, sino tu vida eterna. Porque ese es el problema de los que consideran que pueden vivir como se les antoje, de la manera que quieren, haciendo lo que se les dé la gana, dando al cuerpo lo que el cuerpo quiera. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dice la canción, ¿no? ¿Sí o no? Dale lo que te pida. ¿No? Porque, ¿sabes? Si tú le das rienda suelta al cuerpo en esta vida, muy probablemente estés perdiendo la eterna. Colosenses 3, del 2 al 6. Ocupen la mente en las cosas de arriba. ¿Te das cuenta? No en las de la tierra. 3, 2 al 6. Porque ya ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mashiach, con Cristo, en Elohim, en Dios. Ya están muertos al pecado, a la vida anterior. Fueron nuevas criaturas. Ya pongan su mente en donde deben tener sus mentes, como personas hechas nuevas y transformadas, en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y cuando se manifieste el Mashiach, Cristo, nuestra vida entonces también, en nuestra vida, entonces también ustedes se manifestarán con Él en gloria. ¿Sí? Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. No es que, bueno, si aparece, pues ya lo reprendo. No, haz morir lo que hay terrenal en ti, que te va a llevar a estos mismos actos de los que hemos hablado, ¿no? Hazlo morir. O sea, esto es algo que debe ser, promovido, hecho, no casualmente, sino buscado, intencionado. Fíjate lo que dice. Por lo tanto, hagan morir, y yo le pondré aquí, de manera intencionada, a lo que hay terrenal en ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y yo nunca había entendido todo esto de bajas pasiones. Y yo cuando dije bajas pasiones, pasiones viles, ¿no? Pensé en pasiones viles. Pero una vez que escuché en un estudio al hermano Eric, es muy claro cuando dice bajas pasiones de tu cuerpo hacia abajo, las bajas pasiones que involucran tus órganos sexuales. A eso se refiere a bajas pasiones, a las pasiones que provienen de una sexualidad que sea ilícita. Muere a las bajas pasiones, ¿no? Dice, deseos de avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los rebeldes, o sobre los que no obedecen, ¿no? Mas nosotros, les pongo yo aquí, si dejamos de anhelar las cosas de este mundo y ponemos nuestros ojos en lo eterno, Hashem, el eterno, ¿qué nos promete? Una vida por venir llena de muchas satisfacciones, ¿no? Más y mucho más que las que puedas tener en esta vida corta y ¿cómo se llama? Y escasa, imperfecta. Primera de Pedro 5:8. Me voy más rapidito. Primera de Pedro 5:8.
Sean sobrios y manténganse alerta. Sean sobrios y manténganse alerta. Y no se refiere al alcohol, sino a las emociones que embriagan, Las bajas pasiones embriagan y te quitan la sobriedad. Y la locura de andar acá, ¿cómo se llama? Pensando tontería y media, te embriaga y te quita la sobriedad. Sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Exacto, tengan dominio propio y manténganse alerta. Opóngansele firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que estamos en guerra. Hay mucha gente allá afuera que está luchando en contra de su naturaleza, en contra de lo que se nos ha enseñado. Bueno, esta naturaleza imputada, dada, que no era así el hombre. Se deterioró a través de comer del conocimiento del mal. Y es una batalla y una lucha continua. En todo el mundo hay muchos hermanos con los mismos padecimientos y sufrimientos. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, Adonai, quien los ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach, en Yehoshua, Él mismo los restaurará, los afirmará y los fortalecerá y los establecerá. Siempre he pensado en esta parte como en los refuerzos, ¿no? Cuando el soldado está en la guerra, ya recibió un balazo, inclusive ya trae acá la herida y está disparando y él sigue, pero aferrado. Y llegan los refuerzos. Eres afirmado, ¿me entiendes? Eres salvado, fortalecido, ¿no? Primera de Juan 2:16 y 17. Este es el penúltimo de los versículos, Por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Dice, ¿no? Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Y fíjate que ahí es donde, por eso cité esto, ¿no? Porque hablando de la sexualidad y de la fornicación como tal, como este acto sexual fuera del matrimonio y del desorden que proviene de hacer caso a los instintos y a los deseos que pueden haber ya en tu mente, es bien fácil entrar por esa puerta, ¿sabes? Es sencillísimo caminar y entrar por esa puerta, es la puerta ancha, pero es bien difícil el que entres por la puerta estrecha. ¿Sabes por qué? Porque tienes que morir a ti mismo para poder hacerlo. Entonces nosotros estamos obligados a llevar a los nuestros, a los pequeños, yo en este caso a la congregación, a tener conciencias que sepan esto y que decidan por convicción propia entrar por la puerta estrecha, caminar por la puerta que aunque conlleve sacrificios y morir, claro, cuesta, ¿no? Y más cuando ya lo has probado en el mundo, más cuando ya has tenido contacto con esas cosas. Ahí es doble, ¿me entiendes? Tienes que traer el carrotazo para darle, ¿cómo que no? Muérete, ¿no? A los deseos, a las cosas que ya están en ti y que se hicieron parte de ti. Pero ahora imagina a los pequeños, ¿cómo debemos educarles? ¿Cómo debemos enseñarles? Debemos no permitir que entre esa programación en sus mentes, esa programación que nos hizo a nosotros idólatras y fornicarios, sino que vivan ¿para qué? Para dar gloria a Dios. La fórmula probada para ir en contra de esto, porque hace rato preguntábamos ¿y cómo hacemos antes de leer todos estos? Si te das cuenta, es la obediencia. Es la obediencia la fórmula probada. Para terminar, Romanos 13. Ya acabamos, ya este es el final, de verdad, así háganme caso. Ahora sí créanme. Romanos 13, 12 y 14.
Romanos 13, 12 y 14. ¿Qué dice? La noche está avanzada y el día está cerca. ¿Sí se acuerdan sí saben de lo que está hablando, no? La noche ya está avanzada, ¿no? Ya viene la madrugada, ya viene el Señor. La noche está avanzada, ya pronto viene el día del Señor. Ya viene el Señor pronto. El día está cerca, así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Fíjate lo que dice, ¿eh? Andemos decentemente. ¿Cuáles son las armas de la luz? Fíjate lo que dice después. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ¿no? Y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. O sea, no provean a la carnota de lo que está pidiendo. Hay una imagen que me recuerdo mucho, no me acuerdo dónde la escuché en el pasado, debió haber sido en alguna iglesia en la que estuve, que el pastor decía que el pecado debes encerrarlo en una cárcel y tirar la llave, ¿me entiendes? Pero que no lo alimentes. Porque si tú alimentas al pecado se va a volver fuerte. Y aun cuando tengas allá adentro, va a tener la fuerza suficiente para romper la puerta y salirse. Sin embargo, tienes que matarlo de hambre. Para que siempre esté flaco. Para que siempre esté tirado y dormido. Así es como debes actuar contra el pecado. ¿Me entiendes? No proveas. No satisfagas. Si ya sabes que eres de ojo alegre, cierra los ojos. No veas cosas que no debes ver, ¿no? Si ya sabes que tienes determinada afición hacia determinada cosa, no proveas, porque eso terminará mal. Más bien vístanse de nuestro Señor, ¿no? ¿Amén? Pues ahí vamos a dejarlo, ¿ok? Ya sé que está largo, pero pues es que son necesarios, hombre. Pues Shabbat Shalom para todos los que estamos aquí y para los que están lejos, y que tengan un día lleno de Shalom. Para los que están todavía, bueno, nosotros tenemos todavía buen rato de Shabbat todavía, pero a los otros que están en América, pues les falta también, que tengan un Shabbat lleno de mucho Shalom, ¿no? Dice Lucy, Baruch Hashem, Shavua Tov. Y Dios les bendiga a todos. Cristian, es que mucha gente la que se conecta, pero bueno, aquí estamos. Shabbat Shalom a todos.